Adrián Akmajian, del libro Lingüística, una introducción al lenguaje y la comunicación. Capítulo 6. Fonología, la estructura de los sonidos. 6.1. Algunos conceptos básicos. Una gramática de una lengua puede entenderse como un sistema de reglas que relacionan sonido y significado. Aquella porción de la gramática que describe los sonidos y las reglas que gobiernan la distribución de los sonidos constituyen el componente fonológico, o simplemente la fonología. Los elementos discretos, denominados fonemas, los sonidos hablados contrastivos de una lengua, son las unidades fonológicas básicas de los sistemas de sonido de las lenguas humanas. La pronunciación de los fonemas es un proceso enormemente estructurado. Incluso la así llamada pronunciación informal, coloquial de las palabras, está gobernada por principios regulares, aunque de naturaleza abstracta. Para ilustrar las condiciones estructurales que gobiernan la pronunciación, comenzaremos por considerar los siguientes pares de palabras que constan, cada uno, de un nombre seguido de otro nombre correlativo prefijado. 1. Nombre. Nombre prefijado. Danza, contradanza. Valencia, trivalencia. Venir, advenir. Gana, tejana. Los hablantes de español, tanto de España como de Hispanoamérica, pronuncian generalmente las consonantes iniciales de la columna izquierda, B, D y G, como P, T, G. Esto es, como sonidos más continuos que bloquean menos el paso del aire en las palabras correlativas de la columna de la derecha. Como el aire empleado en la articulación de estos sonidos parece que sale con más facilidad, dichos sonidos se suelen denominar espirantizados. Por lo tanto, los sonidos B, D y G de las palabras de la columna izquierda de 1 corresponden a los sonidos espirantizados de U, D y G de las palabras situadas a la derecha. Reglas que gobiernan la pronunciación de los sonidos del lenguaje. Dos importantes cuestiones se plantean de inmediato. ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre los sonidos B, D y G y los espirantizados U, D, G? Y, si hay alguna relación, ¿cómo debe expresarse? Quizá la explicación más simple consiste en decir que entre los dos sonidos no hay ninguna relación. Los hispanoparlantes podrían simplemente haber memorizado la diferente pronunciación de las palabras de ambas columnas, y la única relación entre los miembros de ambos pares sería una relación de significado. Si esto fuera cierto, sin embargo, ¿cómo podríamos explicar el hecho de que palabras con las que nunca nos hemos encontrado antes presenten el mismo patrón de distribución de los sonidos de los ejemplos de 1? Consideremos las palabras sin sentido de 2. 2. Nombre, nombre prefijado. Vidión, previdión. Dina, desdina. Gola, paragola. Si pronunciamos una B, D y G espirantizadas en las formas prefijadas de 1, entonces automática e inconscientemente pronunciaremos dichas consonantes como espirantizadas en las palabras sin sentido de 2. Esta regla de pronunciación del español es solo una de las muchas que regulan la pronunciación de nuestros vocablos. Dado que la pronunciación está gobernada por reglas, debemos preguntarnos ahora cómo se establecen esas reglas. Pero antes de que podamos entender la naturaleza de las reglas fonológicas, debemos conocer algo sobre los mecanismos fisiológicos que subyacen a nuestra capacidad para pronunciar las expresiones de una lengua. Fisiología de la producción del habla. La articulación del habla humana es un proceso enormemente intrincado que pone en funcionamiento cerca de un centenar de músculos y un sistema nervioso complejo que debe controlar y sincronizar esos músculos.
Lemberg, 1967, analiza varios ejemplos de las adaptaciones de la fisiología humana al habla. Examinaremos aquí 3 de esas adaptaciones: la adaptación al habla de la respiración, la velocidad de producción del habla, el orden de los acontecimientos en la producción del habla. Adaptación al habla de la respiración. El ritmo de inspiración y expiración durante el acto de habla es radicalmente diferente del de la respiración normal. Afirma Lenneberg que estamos dotados de adaptaciones fisiológicas especiales que nos capacitan para realizar el impulso a hablar por medio del aire espiralado. 1967-81. Su idea se clarifica con la observación de que solo pueden tolerarse determinados tipos de interrupciones del patrón normal de respiración. Por ejemplo, si intencionadamente respiramos bien demasiado deprisa, bien demasiado lentamente, habrá hiper o hipoventilación. Otro ejemplo, si intentáramos hablar durante la inspiración, el sonido resultante sería un silbido, y luego expiráramos rápidamente para ejecutar una conversación normal, experimentaríamos de inmediato graves dificultades respiratorias. Por consiguiente, los mecanismos respiratorios no pueden admitir ni compensar algunas distorsiones de la respiración normal. Una de las mayores distorsiones de la velocidad de respiración tiene lugar durante el acto de habla. La expiración es más rápida y la expulsión del aire se realiza durante un periodo más largo que en la respiración normal. Ahora bien, esta disociación radical del patrón normal de respiración no lleva consigo ninguno de los efectos de incomodidad que acompañan a las distorsiones antes mencionadas de la respiración normal. Parece, pues, que el cuerpo humano tiene adaptaciones fisiológicas especiales para compensar las distorsiones del patrón normal de inspiración-expiración que tiene lugar durante el acto de habla. Velocidad de producción del habla. Los sonidos del habla se articulan y se procesan y entienden a una velocidad muy rápida. Goldman, Eisler, 1954, calcularon un promedio de velocidad de producción de 200 a 210 sílabas por minuto durante el hablar conversacional normal. Son también posibles promedios tan altos como 500 sílabas por minuto. Si tomamos el esquema de 2.4 fonemas por sílaba como promedio para el inglés, obtenemos una velocidad media de articulación de aproximadamente 8 fonemas por segundo. La cuestión se complica por el hecho de que durante el acto de habla, las señales se envían constantemente a cada uno de los músculos usados en la producción del habla. 3 tipos de instrucciones se envían básicamente a dichos músculos: mantenga la tensión, contráigase o relájese. Así pues, en un segundo se debe dar 8 veces una orden a los 100 músculos implicados en el acto de habla. El número de acontecimientos que tiene lugar en cada segundo es, pues, extremadamente alto. Orden de los acontecimientos en la producción del habla. La emisión de señales del cerebro a los músculos articulatorios se complica a su vez por el hecho de que el tiempo de inervación-activación varía considerablemente en los diversos músculos que deben actuar al unísono para producir un determinado sonido hablado. Considérese, por ejemplo, la pronunciación de la secuencia PA. Simplificando mucho, para coordinar la pronunciación de P y AA, la parte de la señal para articular AA debe enviarse desde el cerebro al aparato fonador antes que la parte de la señal para articular P, puesto que la parte de la señal correspondiente a A debe recorrer una distancia mayor. Esto se puede ver en la figura 6.1. Obsérvese que los nervios que conectan el cerebro con el maxilar y los labios, A y B, los cuales deben ser activados para producir un sonido P, son cortos y anchos y,
por consiguiente, pueden transmitir rápidamente los impulsos nerviosos. Por otra parte, uno de los nervios que controla los músculos de la laringe situados en la garganta, necesario para la articulación del sonido AA, es más largo y más delgado que los nervios A y B. Así pues, para articular una secuencia como PA, las señales dirigidas desde el cerebro al aparato fonador no siguen la secuencia simple y lineal de nuestra pronunciación PA. En el hablar real, no siempre sucede que las diferentes partes de la articulación de un fonema se den todas al mismo tiempo. El lector puede observar directamente el fenómeno de la diferente secuencia de los movimientos en el canal vocal para pronunciar un determinado sonido de la palabra construir. El redondeamiento de los labios que debe acompañar a la última vocal de la palabra, la parte pronunciada uy, comienza 3 fonemas antes, en el sonido S. En contraste con ello, la pronunciación de la secuencia est en constreñir no requiere el redondeamiento de los labios que tiene lugar en construir. Hablando en términos generales, el redondeamiento de los labios para producir la última secuencia vocálica se produce 3 sonidos antes. Vemos así, pues, en primer lugar, que la respiración se adapta al habla. En segundo lugar, que los sonidos del habla se articulan a una velocidad muy rápida y ponen en funcionamiento cerca de un centenar de músculos. Y en tercer lugar, que se debe enviar al aparato fonador una secuencia muy compleja de señales cerebrales. Tales rasgos del hablar son complejos y constituyen gestos fisiológicos automáticos que no pueden aprenderse, sino que forman parte de los rasgos biológicamente innatos que facilitan la audición del habla en la especie humana. El balbuceo y la adquisición del lenguaje. Antes de comenzar a adquirir la lengua a la cual están expuestos, los niños atraviesan una fase que se denomina del balbuceo. Las primeras secuencias del balbuceo son combinaciones fisiológicamente complejas como pa, ma, da, ga, etc. Estos sonidos balbuceados los producen todos los niños normales, incluso los sordos. Más aún, un niño que por sus circunstancias particulares aprende suajili como lengua nativa comenzará a balbucear con sonidos idénticos o similares a los del niño que vaya a hablar castellano o a los del que vaya a hablar en inglés. De hecho, la capacidad para el balbuceo es un prerequisito necesario para la posterior adquisición de la lengua a la cual el niño está expuesto. Los niños pequeños futuros, hablantes de castellano, son fisiológicamente capaces de producir una gama de sonidos complejos mayor que la que, efectivamente, se encuentra en nuestra lengua y, por consiguiente, deben aprender a restringir su repertorio potencial de sonidos para adaptarse a las reglas de pronunciación del español, tal como la regla que gobierna A, B y D y G espirantizados. La tarea principal de los niños que aprenden el sistema de sonidos de una determinada lengua no es tanto la de aprender cómo emitir las secuencias de sonidos hablados, puesto que la capacidad para hacer esto es biológicamente innata, cuanto la de refinar su capacidad para hablar de acuerdo con el sistema de sonidos al cual están expuestos. Volveremos luego al examen del aparato fonador humano, que los niños deben aprender a manejar para poder hablar correctamente su lengua. El canal vocal y la producción del habla. En todos los lenguajes humanos, la mayor parte de los sonidos hablados se forman en el canal vocal, el área situada entre las cuerdas vocales y los labios. El número de configuraciones del canal vocal y, por consiguiente, de fonemas que se encuentran en las lenguas del mundo es enorme, pero aquí nos limitaremos a examinar los principales rasgos articulatorios que aparecen con más frecuencia entre las lenguas. Véase Smalley para una descripción de la riqueza de las posibilidades articulatorias.
A los efectos de nuestro examen, dividiremos los sonidos del habla en dos categorías principales: silábicos, vocales, y no silábicos, consonantes. Esta distinción binaria deja en la sombra numerosos aspectos sutiles, pero resulta útil para comenzar nuestra discusión. Articulación de los sonidos silábicos. Durante la producción de los sonidos vocálicos, el canal vocal es una cámara abierta dentro de la cual vibran las moléculas de aire, determinando así que se produzca el sonido. La energía para la producción de las vocales la proporciona la vibración de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son bandas elásticas de tejido situadas en la laringe, que pueden hacerse vibrar mecánicamente si A. se colocan suficientemente próximas y B. el aire que pasa entre ellas se mueve con fuerza suficiente. Esta vibración mecánica de las cuerdas vocales se denomina voz o sonoridad, y la velocidad de vibración es la frecuencia o timbre de la vocal. Figura 6.2. Corte transversal del aparato fonador. Compuesta por 1. Cavidad nasal. 2. Paladar duro. 3. Alvéolos. 4. Dorso de la lengua. 5. Región labial. 6. Raíz de la lengua. 7. Cuerdas vocales. Región glotal. 8. Tráquea. 9. Velo del paladar. Región velar. 10. Úvula. 11. Faringe oral. 12. Epiglotis. 13. Esófago. Las diferentes vocales se forman por las diferentes configuraciones del canal vocal resonador exterior. Configuraciones que están determinadas por varios factores. Los factores primarios son la posición de la lengua, el dorso y la raíz, números 4 y 6 de la figura 6.2, la abertura relativa de los labios, número 5 de la figura 6.2, la constricción de la faringe, número 11 de la figura 6.2, y la posición del maxilar. Cada uno de estos rasgos de la articulación desempeñan un papel importante en la producción de las vocales. Por ejemplo, la vocal A, como en la palabra española lápiz, se forma cuando la parte superior del canal vocal está relativamente abierta. La lengua se ha bajado. La parte inferior del mismo se ha estrechado relativamente. La lengua se ha desplazado hacia atrás y la faringe está constreñida. Y los labios se encuentran relativamente abiertos. Véase la figura 6.3. Figura 6.3. Configuraciones del canal vocal para algunas vocales del español. A. De lápiz. E. Débil. I. Cine. Otras vocales se forman en virtud de diferentes configuraciones de los mismos rasgos de articulación usados para formar la vocal A. Por ejemplo, para formar el sonido vocálico I, la lengua se desplaza hacia adelante y hacia arriba, creando una cavidad bastante estrecha a lo largo de la bóveda bucal. En contraste con ello, el canal vocal inferior está relativamente abierto a causa de la posición adelantada de la lengua que ocasiona un ensanchamiento de la región faríngea. Asimismo, los labios se encuentran bastante próximos como en el caso de la formación de la A. Articulaciones como la posición de la lengua, la constricción faríngea, la posición de los labios y demás son en la mayoría de los casos controlables independientemente. Esas articulaciones se combinan de diversas maneras en las lenguas del mundo para formar las diferentes vocales. Hablaremos de ellas con detalle cuando expongamos los sistemas vocálicos del español y del inglés en la sección 6.2.
Articulación de los sonidos no silábicos, consonantes. Mientras que las diferentes vocales se forman en virtud de varios grados de abertura en diversos puntos del canal vocal, las consonantes de todas las lenguas humanas se forman en virtud de diversos grados de constricción en diversos puntos a lo largo del canal vocal. Generalmente, los lingüistas establecen una clasificación cruzada de las consonantes teniendo en cuenta el modo y el lugar de articulación, factores ambos que pueden ser independientemente controlados por el hablante. Los modos de articulación primarios, comunes a todas las lenguas, son los siguientes. Oclusivas. Se forman cuando el paso del aire a través del canal vocal se bloquea completamente en puntos situados entre las cuerdas vocales y los labios. Véase la figura 6.2. Ejemplos del castellano son las consonantes iniciales de pinza y beso, y las iniciales de las palabras inglesas pin, alfiler, y bin, arcón. Fricativas, también llamadas constrictivas. Se forman cuando la columna de aire pasa a través de una abertura muy estrecha del canal vocal, de manera tal que se crea una turbulencia o fricación. Ejemplos del castellano son las consonantes iniciales de saber y fumar. Del inglés, las iniciales de sing, cantar, y foot, pie. Africadas son fonemas simples que comienzan en una oclusiva que en un segundo momento se convierte suavemente en una fricativa. Un ejemplo del castellano es la consonante inicial de chapa. Del inglés, las consonantes iniciales de chip, brisna, y joy, alegría. Nasales. Se forman con la cavidad nasal abierta, número 1 de la figura 6.2, de modo que aparecen resonancias en la cavidad nasal. Elevando el velo del paladar, la cavidad nasal se puede bloquear formándose así fonemas no nasales, número 9 de la figura 6.2. Son nasales las primeras consonantes de las palabras castellanas milla y nido, y de las inglesas mile, milla y Nancy. Líquidas. Ocupan una posición intermedia entre las consonantes más extremas, tales como las oclusivas y las fricativas, y las vocales. La L, consonante líquida del castellano, se encuentra, por ejemplo, en la posición inicial de la palabra lateral. La R se encuentra en el interior de palabra en formas como arado. En inglés son líquidas las formas iniciales de red, rojo, y like, gustar. Glides, similares a las líquidas, son intermedias entre las consonantes y las vocales. En la posición inicial de los diptongos de las palabras bueno, bien, wind, viento, y yes, sí, se encuentran las glides v, e, sh. Debido a la semejanza de articulación de las glides con las vocales de palabras como pus y di, respectivamente, a aquellas se les denomina frecuentemente semivocales. Sonoridad. Es uno de los rasgos más importantes que se encuentra en la articulación de las consonantes. Recordemos que la sonoridad o voz es el resultado de la vibración de las cuerdas vocales. Ahora bien, de todos los modos de articulación hasta aquí expuestos, pueden ser de nuevo clasificados entre ellos si se tiene en cuenta el rasgo de sonoridad. En español, por ejemplo, las oclusivas tienen dos formas diferentes dependiendo de la ausencia y presencia de la sonoridad. Las tres consonantes que aparecen en las palabras bar y daga son sonoras, mientras que las correspondientes consonantes de par y taca son sordas. De manera similar, la primera y la última consonante de las palabras inglesas big, grande, y dick
cavar son sonoras, pero la primera y la última de pick, escoger, y tic, garrapata, son sordas. Los lugares o puntos de articulación se localizan a lo largo del canal vocal entre los labios y las cuerdas vocales. Entre los puntos más comunes se encuentran las regiones bilabial, labio-dental, dental e interdental, alveolar, palatal, velar, uvular y glotal. En su mayoría, los términos empleados para referirse a esas posiciones aluden a puntos situados en la bóveda bucal, y se supone implícitamente que algunos articuladores de la parte baja, por lo común, el labio inferior o alguna parte de la lengua, se acercan a o tocan alguno de los puntos aludidos situados en la bóveda bucal. Bilabiales. Son consonantes que se forman cuando el labio superior e inferior se acercan uno a otro o se tocan. Las palabras españolas beso y mijo y las inglesas Mike y Big, grande, comienzan con consonantes bilabiales. Véase número 5 de la figura 6.2. Labiodentales. Se forman al aproximarse o tocarse el labio inferior y los dientes superiores. La palabra española fuerza y la palabra inglesa voice, voz, comienzan con consonantes labiodentales. Véase número 5 de la figura 6.2. Dentales. Estas consonantes se forman cuando el ápice de la lengua se aproxima o toca los dientes superiores. La palabra española zapato, tal como se pronuncia en el centro y norte de España, y la palabra inglesa thin, delgado, comienzan con interdentales fricativas. La lengua se sitúa entre los dientes. Alveolares. Son aquellas consonantes que se forman cuando el ápice de la lengua se aproxima o toca la zona alveolar. Número 3 de la figura 6.2. Las palabras castellanas salón y nieve y las inglesas sing, cantar, y dog, perro, comienzan con consonantes alveolares. Palatales. Estas consonantes se forman cuando la lengua, el ápice o el dorso se acerca a o toca la parte de la bóveda bucal que está detrás de la zona alveolar, a lo largo del paladar duro. Número 2 de la figura 6. La segunda consonante de la palabra niño, por ejemplo, es palatal. Son palatales también las consonantes finales de las palabras inglesas bridge, rico, y bridge, arista. Estas se denominan a veces consonantes prepalatales debido a su relativa proximidad a la zona alveolar. Velares. Se forman cuando el dorso de la lengua se aproxima a o toca la parte superior de la boca en la región velar. Número 9 de la figura 6.2. Son velares las consonantes iniciales de campo y junio. Good, bueno, y kid, chico. Uvulares. Estas consonantes se forman cuando el postdorso de la lengua se aproxima a o toca la parte superior de la boca próxima a la úvula. Número 10 de la figura 6.2. Ni en castellano ni en inglés hay consonantes uvulares, pero, por ejemplo, la R del francés de París es una consonante uvular. Glotales. Las consonantes glotales se forman en las cuerdas vocales. La abertura situada entre las cuerdas vocales se denomina glotis. En español no hay consonantes glotales. En inglés, el sonido de la T en la palabra button, botón, no es una oclusiva alveolar,
sino una oclusiva glotal para muchos de los hablantes de esta lengua.